Hola gente, bienvenidos a Leyendo Poco. En esta oportunidad voy a resumir la obra Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esta es la historia de Juan Preciado, Juancito para los amigos. A nuestro muchacho le dieron ganas de conocer a su padre, el cual se llamaba Pedro Páramo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Resulta que la madre, como última voluntad, le había pedido a Juancito que encuentre al papá ausente y le reclame el abandono. Juancito llega al pueblo de Comala, que a diferencia de como lo había pintado la madre, era un lugar triste y desértico. ¡Qué decepción! En el trayecto conoce a Abundio. Resulta que Abundio es otro hijo de Pedro Páramo, o sea, un hermano de nuestro querido Juancito. Por medio de Abundio, nuestro protagonista se entera que el padre tiene una gran extensión de tierras a la cual llamaban la Media Luna. Y también se entera que su padre está muerto, una lástima. Gracias al bueno de Abundio, Juancito cae a la casa de Eduviges para pedir alojamiento. Eduviges lo recibe con gusto porque Dolores, la madre de Juancito, había mandado avisar que reciban a su hijo. Permítanme reformular la frase. Dolores, la madre muerta de Juancito, había mandado avisar que reciban a su hijo. En este punto del relato conocemos un poco más sobre la vida de Pedro, el papá de Juancito. Conocemos su infancia pobre y el surgimiento de su amor por Susana. No por Dolores, la mamá de Juancito, sino por Susana. Volviendo a la señora de Eduviges, esta le cuenta a Juancito que cuando sus padres se casaron, la madre le pidió que se acostara con su marido, porque un supuesto brujo le dijo que esa noche de luna no era una buena noche para repegarse a ningún hombre. Eduviges se acostó con Pedro, pero Pedro no pudo hacer nada debido al cansancio que sentía. Eduviges también le cuestiona a Juancito que haya visto a Abundio porque afirma que el arriero estaba muerto, cosa que sorprende a nuestro muchacho. También le cuenta que Dolores, la mamá de Juancito, se había cansado de las hostilidades de Pedro Páramo, razón por la cual decidió irse a la ciudad de Colima a vivir junto a su hermana Gertrudis. La conversación entre Eduviges y Juancito es interrumpida por la llegada de un caballo. Era el caballo de Miguel Páramo, otro hijo de Pedro y un nuevo hermanito para Juan. El caballo extraña a su amo porque resulta que Miguel está muerto. Eduviges le cuenta a Juancito que Miguel la pasó a visitar después de morir, razón por la que ella sabía que estaba muerto. También le cuenta que durante la mañana siguiente a la visita, Pedro Páramo anunció la muerte de su hijo Miguel y organizó el funeral. El cura Rentería, que oficializó la ceremonia, se negaba a bendecir a Miguel porque el muchacho había matado a su hermano y también había abusado de la sobrina del cura. Juancito se acuesta, pero su sueño es interrumpido por una mujer que abre la puerta de la habitación. Se trata de Damiana, que exige saber por qué Juancito está en esa habitación. Nuestro personaje le cuenta que Eduviges lo dejó entrar ahí. Damiana cuestiona a Juancito porque dice que Eduviges está muerta, así que es imposible que lo haya dejado dormir en la habitación. También le comenta que en esa habitación había muerto un hombre llamado Toribio, el cual fue acusado de usufructo por Fulgor, el administrador de Pedro Páramo. En esta parte se nos cuenta el momento en el que Pedro se hace cargo de la estancia La Media Luna. Después de la muerte de su padre, Lucas Páramo, o sea, el abuelo de Juancito, resulta que Fulgor, uno de los empleados de Lucas, visitó a Pedro, el nuevo dueño, para informarle los problemas económicos que atravesaba la Media Luna. La familia Páramo le debía plata a diferentes familias. Una de las familias era la de los Preciados, la familia de la madre de Juancito, por lo que Pedro Páramo ordenó a Fulgor que pida en su nombre la mano de Dolores Preciado. Otra de las familias era la de Toribio Alderete, el cual es acusado y asesinado como se mencionó anteriormente. Volviendo al tiempo de Juancito, encontramos a nuestro muchacho y a Damiana caminando por el pueblo. Juancito le pregunta si está viva y ella desaparece, o sea que no está viva. En este punto, Juancito se da cuenta que el pueblo está lleno de personas muertas que penan por todas partes. Es un pueblo lleno de espíritus. Juancito empieza a vagar por el pueblo hasta que encuentra una casa en la cual decide golpear. Lo atiende una mujer y un hombre que estaban durmiendo, razón por la cual están desnudos. Ellos lo dejan pasar y le ofrecen un lugar para dormir. Juancito se acuesta y se duerme inmediatamente. Al otro día dialoga con ellos y se da cuenta que son hermanos que vivían un poco marginados a causa de su relación incestuosa. El hombre se va de la casa supuestamente a buscar un becerro, y la mujer le cuenta que en el pueblo hay más personas muertas que vivas. Las almas están como en una especie de purgatorio y no pueden ser perdonados por los rezos de los vivos, porque estos últimos son la minoría. Al caer la noche, Juancito se acuesta al lado de la mujer, ya que sospecha que el hermano no va a regresar. En el medio de la noche siente un calor intenso, razón por la cual sale de la casa a buscar aire, pero no lo encuentra, y se siente asfixiado hasta el punto de morir. Después de esta escena se nos aparece Juancito hablando con Dorotea. Ella le cuenta que lo encontró muerto y junto al hombre que le dio lugar para dormir, lo sepultaron y ella, que también estaba muerta, fue sepultado en el mismo ataúd que Juancito. La mujer le relata su historia y le cuenta que cuando era joven pensó que tenía un hijo y que lo había perdido. Por esta razón perdió la cordura y se encomendó a la caridad de las personas del pueblo. A continuación volvemos al tiempo de juventud de Miguel Páramo. Fulgor estaba preocupado por la rebeldía de Miguel y a pesar de las advertencias que le hacía Pedro, su padre, no pudo salvarlo. En un momento le comunican a Pedro que Miguel está muerto, y él se quiere vengar, pero se entera que había sido un accidente con su caballo. Después se nos aparece el nacimiento de Miguel. El padre Rentería se lo llevó a Pedro después de que la madre de Miguel muriera en el parto. Le exigió que se haga cargo de su hijo
para que no quede huérfano. Pedro lo aceptó y lo crió en su casa. Volviendo a la tumba compartida por Juancito y Dorotea, estos dos personajes escuchan una voz en la tumba de al lado. Era Susana, la esposa de Pedro Páramo, que lloraba sus penas. La mujer cuenta su historia. Después de vivir su niñez en Comala, se fue junto a su familia del pueblo y ella se casó con un hombre llamado Florencio. Pero esa unión se terminó porque Florencio falleció. Después de la muerte del marido de Susana, Pedro comenzó a insistirle al padre de la chica que vuelva junto a su hija a Comala, porque tenía interés en Susana. El padre, tratando de escapar de las revoluciones, decide aceptar la invitación de Pedro. Una vez instalado en Comala, el padre, que era minero, va a trabajar y Fulgor lo manda a matar y lo hace pasar por un accidente de la mina. De esta manera Susana se queda sola, empieza a sentirse cada vez peor hasta que finalmente ella muere. Pedro le hace un funeral, pero es opacado por la llegada de un circo, lo que hace que el pueblo se llene de espíritu festivo y nadie llora la pérdida de Susana. Pedro se recalienta y decide vengarse del pueblo paralizando toda la actividad del campo y sumiendo a todos los habitantes en una pobreza profunda. Finalmente se nos presenta la historia de Abundio, que tras morir su esposa decide pedirle ayuda a Pedro Páramo. En una situación confusa y después de que Pedro le negara la ayuda, Abundio asesina a Pedro y con la muerte de este controvertido hombre termina la historia. Esto fue Pedro Páramo. Muchas gracias por ver el video, nos encontramos en el próximo resumen. Hasta luego.